En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin el labio originale concepta. 10. Repugnancia de escribir su vida. El Señor le manda hacerlo. Mas en la extrema violencia que necesito hacerme para escribir esto, que había tenido siempre oculto con tanto cuidado y precaución para lo porvenir, aun procurando no conservar idea alguna en mi memoria para dejarlo todo en la de mi buen maestro, le di mis quejas por la grande repugnancia que sentía. Pero él, fijando mi atención, me dijo: prosigue, hija mía, prosigue, que ello ha de ser ni más ni menos, a pesar de todas tus repugnancias, es necesario que mi voluntad se cumpla. Mas ay de mí, Dios mío, ¿cómo he de acordarme de lo que pasó hace ya cerca de 25 años? ¿No sabes que soy la memoria eterna de mi Padre Celestial, que jamás olvida cosa alguna y ante la cual lo pasado y lo futuro son como el presente? Escribe pues sin temor todo, según te lo dictaré, que te prometo derramar en lo que escribas la unción de mi gracia, a fin de ser por este medio glorificado. Primeramente quiero esto de ti, para hacerte ver que me gozo inutilizando todas las precauciones que te dejé tomar para ocultar la profusión de las gracias, con las cuales tuve el gusto de enriquecer a una tan pobre y débil criatura como tú, cuyo recuerdo jamás debes perder, a fin de rendirme por ello continuas gracias. En segundo lugar, para enseñarte que no te debes apropiar de estas gracias, ni ser mezquina en distribuirlas a los demás, ya que he querido servirme de tu corazón como de un canal, con el fin de repartirlas, según mis designios, en las almas muchas de las cuales serán retiradas por este medio del abismo de perdición, como te haré ver en adelante. Y en tercer lugar, para hacer ver que soy la verdad eterna, que no puede mentir, que soy fiel a mis promesas y que las gracias que te hice pueden resistir todo género de exámenes y de pruebas. Después de estas palabras me hallé tan fortalecida que, no obstante mi gran pena de que se lea este escrito, me resolví a continuar a toda costa para cumplir la voluntad de mi soberano Maestro. 11. Enfermedad de su madre. La más áspera de mis cruces era la de no poder suavizar las de mi madre, para mí 100 veces más duras de soportar que las propias. Si bien no le daba el consuelo de hablarme de ellas, temiendo ofender a Dios con el placer de comunicaros nuestros sufrimientos. Pero en sus enfermedades era cuando mi dolor llegaba al extremo, porque entregada por completo a mis pobres cuidados y servicios, sufría mucho, tanto más cuanto que a veces se hallaba todo cerrado con llave, y me era preciso ir a mendigar hasta los huevos y otras cosas necesarias a los enfermos. No era esto pequeña aflicción para mi natural timidez. Aún pidiéndolo en casas de campesinos, pues me decían no pocas veces más de lo que hubiera deseado. Era una erisipela que tuvo en la cabeza, de un hinchazón, inflamación y dureza horribles, que la ponía a las puertas de la muerte. Se contentaron con hacerla sangrar por un pobre cirujano de pueblo que por allí pasaba, el cual me dijo que sin milagro no podría vivir. Nadie se afligió ni se molestó por esto, a no ser yo, que no sabía dónde acudir ni a quién dirigirme, sino a mi asilo ordinario, a la Santísima Virgen y mi soberano Maestro. En las angustias en que continuamente me hallaba sumergida, en medio de las cuales no recibía sino burlas, injurias y acusaciones, no sabía dónde refugiarme. Habiendo pues ido a misa el día de la circuncisión de nuestro Señor, para pedirle que se dignase ser él mismo el médico y el remedio de mi pobre madre, y enseñarme a mí lo que debía hacer, lo ejecutó con tanta misericordia
que a mi vuelta encontré reventada la mejilla con una llaga casi tan ancha como la palma de la mano, la cual despedía un hedor insoportable, y nadie quería acercarse a la enferma. No sabía yo curar llagas, y antes ni aún podía verlas ni tocarlas. Para ésta no tenía más ungüento que el de la divina providencia, y todos los días cortaba mucha carne podrida. Me sentí con tal valor y confianza en la bondad de mi soberano, el cual parecía hallarse siempre presente, que al fin en pocos días se curó contra toda humana esperanza. Durante todo el tiempo de sus enfermedades, ni me acostaba ni apenas dormía, comía muy poco y pasaba las noches frecuentemente sin tomar alimento. Pero mi divino Maestro me consolaba y me sustentaba en una conformidad perfecta con su voluntad santísima, no dirigiéndose sino a él en todo momento. Le decía: mi soberano Maestro, si vos no lo quisierais, no sucedería esto, pero os doy gracias de haberlo permitido por hacerme semejante a vos. 12. Atractivo por la oración. En medio de todas estas cosas me sentía atraída tan fuertemente a la oración, que me atormentaba mucho el no saber ni hallarme en disposición de aprender cómo había de hacerla, no teniendo trato ni conversación alguna con personas espirituales, y no sabiendo de ella otra cosa más que esta palabra, oración, que me arrebataba el alma. Mas habiéndome dirigido a mi soberano Maestro, me enseñó cómo quería que la hiciese, y me ha servido para toda mi vida. Me hacía postrar humildemente en su presencia, para pedirle perdón de cuanto le había ofendido, y luego, después de haberle adorado, le ofrecía mi oración sin saber aún sobre qué había de hacerla. Entonces se me presentaba él mismo en el misterio en que quería le considerase, y atraía tan fuertemente mi espíritu, teniendo en él absortas mi alma y todas mis potencias, que no sentía distracción amarle, lo cual me producía una insaciable ansia de comulgar y sufrir. Pero no sabía cómo arreglarme, no tenía más tiempo que el de la noche, del cual tomaba cuanto me era posible, y aunque esta ocupación me fuese más deliciosa de lo que pudiese expresar con mis palabras, no la tenía por oración, y me sentía continuamente perseguida por el deseo de hacerla, prometiendo al Señor que tan pronto como me enseñara, dedicaría a ella todo el tiempo disponible. 13. Amor al Santísimo Sacramento y deseo de la comunión. Sin embargo, su bondad me retenía con tanta fuerza en la ocupación dicha, que me disgustaron las oraciones vocales, las cuales no podía rezar dentro del Santísimo, donde me encontraba tan absorta que jamás había sentido cansancio. Hubiera pasado allí los días enteros con sus noches sin beber ni comer, y sin saber lo que hacía, si no era consumirme en su presencia como un cirio ardiente para devolverle amor por amor. No podía quedarme en el fondo de la iglesia, y por confusión que sintiese en mí misma, no dejaba de acercarme cuanto pudiera al Santísimo Sacramento. No juzgaba felices ni envidiaba, sino a las que podían comulgar con frecuencia y tenían la libertad de poder quedarse ante el Señor sacramentado. Bien es verdad que allí empleaba muy mal mi tiempo, y creo que no hacía sino negarle el honor recibido. Procuraba ganar la amistad de las personas de quienes he hablado más arriba, a fin de obtener algunos momentos libres para dedicarlos al Santísimo. 14. Su mayor falta. Me sucedía, en castigo de mis pecados, no poder dormir las vísperas de Navidad, y como en alta voz decía el párroco en su plática que no debían comulgar los que no habían dormido sin hacerlo antes. No pudiendo yo conseguirlo, no osaba recibir al Señor. Así,
El día de regocijo era para mí de lágrimas, las cuales me servían de único alimento y placer. Mas también fui culpable de grandes delitos, pues una vez en tiempo de carnaval, estando con otras compañeras, me disfracé por vana condescendencia, lo que ha sido objeto de mi dolor y llanto durante toda mi vida, así como también la falta que cometía usando vanos adornos por el mismo motivo de complacer a las personas arriba citadas. Dios las ha hecho servir de instrumentos que le hice pecando, aunque siendo personas, Dios las ha hecho servir de instrumentos de su divina justicia, para vengarse de las injurias que le hice pecando, aunque siendo personas virtuosas, no creyesen obrar mal en nada de cuanto pasó en nuestra conducta, y pienso lo mismo, que no obraban mal, puesto que era Dios quien así lo quería, y yo no alimentaba hacia ellas ningún descontento. 15. Confusión que experimentaba al recordar este hecho. Pero ay de mí, Señor mío, compadeceos de mi debilidad en medio del extremo dolor y confusión que me imprimís con tanta viveza, mientras esto escribo, por haberme resistido tan largo tiempo a ejecutarlo. Sostenedme, Dios mío, para que no sucumba bajo el peso de tan justas reconvenciones. No, no protesto, no resistir jamás con el auxilio de vuestra gracia, aunque debería costarme la vida traerme el desprecio de todas las criaturas y armar contra mí todos los furores del infierno, para vengaros de mis resistencias. Os pido perdón de todas ellas y fuerza para terminar lo que de mí deseáis, no obstante la repugnancia que me haga sentir el amor propio. 16. Proyectos de casamiento. Reanudando mi narración, diré que a medida que crecía se aumentaban mis cruces. El diablo suscitaba muchos buenos partidos según el mundo, los cuales me asediaban para obligarme a ser infiel al voto que había hecho. Esto atraía a mucha gente a casa, con quien me era preciso tratar, lo que me servía de no pequeño suplicio. Por un lado mis parientes y sobre todo mi madre me apretaban en este punto llorando sin cesar y diciéndome que no tenía más esperanza que en mí para salir de su miseria, teniendo el consuelo de retirarse conmigo tan pronto como estuviera colocada en el mundo. Por otro, Dios perseguía con tanto ímpetu mi corazón que no me concedía momento de tregua, pues tenía siempre delante de mis ojos el voto al que si llegaba a faltar sería castigada con horribles tormentos. El demonio se servía de mi ternura y amor filial, representándome incesantemente las lágrimas que mi madre derramaba y diciéndome que si me hacía religiosa la mataría de pena, debiendo responder de ella a Dios, por estar completamente abandonada a mis cuidados y servicios. Sentía un tormento insoportable, porque tan tierna y mutuamente nos amábamos que no podíamos vivir sin vernos. Por otra parte, el deseo de ser religiosa y el horror a la impureza no cesaban de importunarme. Sufría con todo esto un verdadero martirio. No gozaba momento de reposo y me derretía en lágrimas. No teniendo persona a quien descubrirme, no sabía qué partido tomar. Finalmente, la ternura hacia mi buena madre comenzó a sobreponerse con la idea de que siendo aún niña cuando hice el voto y no comprendiendo lo que era al hacerlo, bien podría obtener su dispensa. Además de esto, tenía mucho encadenar mi libertad, diciéndome que ya no podría ayunar, hacer limosnas ni tomar disciplina según mi deseo, que la vida religiosa pedía tan grande santidad en cuantos la abrazaban, que me sería imposible llegar a ella y no me condenaría. 17. Lucha contra los halagos del mundo. Comencé pues a mirar al mundo y a
imponerme para agradarle, procurando divertirme lo más que podía. Pero vos, mi Dios, único testigo de la grandeza y duración del horrible combate trabado en mi alma, y en el cual hubiera sucumbido 1000 y 1000 veces sin un auxilio extraordinario de vuestra misericordiosa bondad, que tenía designios muy diversos de los que abrigaba mi corazón, me hiciste conocer en esta, como en otras muchas ocasiones, que me sería muy duro y difícil luchar contra el poderoso estímulo de vuestro amor. Aun cuando mi malicia e infidelidad me hicieron poner en juego todas mis fuerzas e industrias para resistirle y extinguir en mí todas sus aspiraciones, fue todo en vano, porque en medio de las reuniones y pasatiempos me lanzaba flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón de parte a parte y le consumían dejándome como transida de dolor. Y no siendo aún esto suficiente para hacer soltar su presa a un corazón tan ingrato como el mío, me sentía como ligada y arrastrada con cordeles con tal fuerza que al fin me era preciso conseguir al que interiormente me llamaba a un sitio apartado, donde me hacía severas reconvenciones por estar celoso de mi miserable corazón, que sufría persecuciones espantosas. Después de haberle pedido perdón con el rostro pegado a la tierra, me hacía tomar una ruda y larga disciplina. Pasado esto, volvía como antes a mis resistencias y vanidades. Pero luego, cuando por la tarde me quitaba las malditas libreas de Satanás, quiero decir, los vanos adornos, instrumentos de su malicia, se me ponía delante mi soberano maestro, todo desfigurado, cual estaba en su flagelación, dándome acerbas reprensiones, que era mi vanidad quien le había reducido a tal estado, que me perdía a un tiempo tan precioso, del cual se me pediría una cuenta rigurosa a la hora de la muerte, que le hacía traición y perseguía después de haberme dado tantas pruebas de su amor y de su deseo de hacerme semejante a él. Estampábase todo esto tan profundamente en mi espíritu y abría tan dolorosas llagas en mi corazón, que lloraba amargamente, y me sería muy difícil expresar cuánto sufría y lo que por mí pasaba. Ignorando qué cosa era la vida espiritual por no haber sido instruida, ni oído hablar de ella, no sabía sino lo que mi maestro me enseñaba y me hacía practicar con su amorosa violencia. 18. Penitencias corporales. Para vengar de algún modo de mí misma las injurias que le hacía y recuperar la semejanza y conformidad con él, aliviando así el dolor que me oprimía, ligaba con cuerdas nudosas mi miserable y criminal cuerpo, y tan fuertemente las apretaba que apenas podía respirar y comer. Dejábalas tanto tiempo que, hallándose como enterradas en la carne, la cual llegaba a crecer encima, no podía extraerlas sino con grande violencia y crueles dolores. Lo mismo sucedía con las cadenillas o cilicios de mis brazos, los cuales, al desprenderse, llevaban consigo el pedazo de carne viva. Después me acostaba sobre una ligera tablita o sobre palos de nudos puntiagudos, con los que hacía mi lecho para reposar un poco, y tomaba, además, una disciplina, procurando hallar algún remedio a los combates y tormentos interiores, en cuya comparación parecíame un refrigerio todo sufrimiento exterior, que pudiera sobrellevar, pues aunque todas las humillaciones y contradicciones de las cuales he hablado antes eran siempre continuas y aumentaban más bien que disminuían, todo esto, repito, lo tenía por un alivio al lado de mis penas interiores, para sufrir las cuales en silencio y tenerlas ocultas, como mi buen maestro me lo enseñaba. Me hacía tal violencia que nada se notaba al exterior, sino mi palidez y enflaquecimiento. El temor de ofender a mi Dios me causaba aún mayor tormento que todo lo demás, porque me parecían mis pecados continuos y tan grandes, que me admiraba de no ver el infierno abierto bajo mis pies,
para enterrar a su seno a una pecadora tan miserable. Hubiera deseado confesarme todos los días, y sin embargo no podía hacerlo sino raras veces. Parecíanme santos los que empleaban mucho tiempo en confesarse. Juzgando no eran como yo, que no sabía acusarme de mis culpas. Este pensamiento me hacía verter muchas lágrimas. 19. Deseos de la vida religiosa. Pasado varios años entre todas estas penas, combates y otros muchos sufrimientos, sin otro consuelo que el de mi Señor Jesucristo, el cual se había constituido en mi maestro y director, revivió el deseo de la vida religiosa con tal ardor en mi alma que me resolví a abrazarla a costa de cualquier sacrificio. Pero ay de mí, no pudo cumplirse mi deseo sino 4 o 5 años más tarde, durante cuyo tiempo, redoblándose por todos lados mis penas y combates, procuraba redoblar también mis penitencias, según me lo permitía mi divino Maestro, pues cambió mucho en su modo de conducirse, poniéndome a la vista la belleza de las virtudes y especialmente de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, y diciéndome que practicándolas se llega a ser santo. Hablábame así porque le pedía en mis oraciones que me hiciese santa. Como casi no leía otro libro que el de la vida de los santos, decíame al abrirle: me conviene elegir una muy fácil de imitar para poder hacer lo que hizo y ser santa como ella. Pero me llenaba de desolación al ver que ofendía tanto a mi Dios, y pensaba que los santos no le habían ofendido como yo, o al menos que si alguno lo habían hecho, habían después pasado el resto de su vida en la penitencia. Con esto ardía en vivos deseos de hacerla, pero mi Dios divino Maestro me infundía tan gran temor de seguir mi propia voluntad, que desde entonces juzgué que nada le agradaría, aunque pudiese hacerlo, si no lo ejecutaba por amor y obediencia. Me inflamó esto en vivos deseos de amarle y de regalar por la obediencia todas mis acciones, pero no sabía cómo practicar ni lo uno ni lo otro. Parecíame un crimen el decir que amaba a Dios, viendo a mis obras desmentir mis palabras. 20. Caridad hacia los pobres y enfermos. Le pedí me enseñase e hiciera ejecutar cuanto quería que practicase para agradarle y amarle. He aquí cómo lo cumplió. Me infundió un amor tan tierno a los pobres que habría querido no tener más amistad que la suya, y excitó en mi alma una compasión tan tierna de sus miserias que a depender de mí me hubiera quedado sin nada para aliviarlas. Cuando tenía dinero se lo daba a los niños pobres, para obligarlos a venir a mi lado con objeto de enseñarles el catecismo y a tratar con Dios. Esto hacía que me siguieran, siendo tantos a veces que en invierno no sabía dónde colocarlos, a no ser en una sala grande, de la cual nos echaban en ocasiones. Mortificábame esto no poco, por el deseo de que nada se conociese de cuanto hacía. Llegaron a pensar que daba a los pobres cuanto podía coger, pero no habría osado hacerlo, temerosa de robar. Así pues, no daba sino lo que era mío, y aún no me atreví a hacerlo sin la obediencia, viéndome obligada para conseguir el permiso de dar lo que tenía, a hacer caricias a mi madre, la cual, como me amaba mucho, me lo concedía muy fácilmente. Cuando me lo negaba, permanecía tan tranquila, y después de un rato volvía a importunarla, porque no me era posible hacer cosa alguna sin permiso, y no solo de mi madre, sino que me sujetaba a pedírselo también a los que vivían conmigo, lo cual era para mí un continuo suplicio. Pero creía conveniente sujetarme a todos aquellos que me inspiraban mayor repugnancia, y obedecerles para ver si podía ser religiosa. Este andar continuamente pidiendo todos estos permisos me atrajo grandes repulsas y mucha esclavitud,
porque les dio tanta autoridad sobre mí que no podía existir religiosa más sujeta. Mas el ardiente deseo que sentía de amar a Dios me hacía superar todas las dificultades y me tornaba cuidadosa de practicar todo cuanto era más contrario a mis inclinaciones, y más repugnancia me causaba, y tan movida me sentía a ello que me acusaba en la confesión cuando ocurría de no haber seguido estos impulsos. Repugnábame en extremo ver llagas, pero me fue preciso ponerme desde luego a curarlas y besarlas para vencerme, y no sabía cómo arreglarme en esta operación. Mas mi divino Maestro sabía suplir tan perfectamente todas mis ignorancias, que aunque fuesen llagas peligrosísimas, las curaba en poco tiempo, sin más ungüento que el de su providencia. Más confianza me inspiraba su bondad que todos los remedios exteriores. 21. Reproches a aquel que la acogió. Era naturalmente inclinada al amor de los placeres y diversiones, pero no podía ya tener gusto en ninguno, aunque con frecuencia hiciese cuanto dependía de mí para proporcionármelos, porque la dolorosa figura de mi Salvador, que se presentaba a mi vista cual si acabase de ser azotado, me impedía tenerlo, pues me hacía estas reconvenciones que llegaban a herirme el corazón. Y bien, ¿querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno y me entregué a todo género de amargura por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Y querrás ahora, sin embargo, disputármelo? Tales palabras producían honda impresión en mi alma, pero confieso con ingenuidad que nada comprendía. Tan grosera y poco espiritual era mi inteligencia. Si hacía algún bien, era porque con tal fuerza me impulsaba a ello, que no podía resistir. Este es el grande objeto de mi confusión en todo cuanto escribo, en lo cual querría poder dar a conocer cuán digna soy del más riguroso castigo eterno por mis continuas resistencias a Dios y oposición a sus gracias, y al mismo tiempo hacer ver la grandeza de sus misericordias. Parecía en verdad haberse empeñado en perseguirme y oponer continuamente su bondad a mi malicia y su amor a mis ingratitudes, las cuales han sido el objeto de mi más vivo dolor durante toda mi vida, por no haber sabido reconocer a mi soberano libertador, que tan amoroso cuidado había tenido de mí desde la cuna, y ha continuado teniendo siempre. Encontrándome un día en un abismo de estupor, viendo que tantos defectos e infidelidades como en mí hallaba no eran capaces de causarle náusea, me dijo respondiendo: es porque deseo hacer de ti como un compuesto de mi amor y de mis misericordias. 22. Cristo la confía al cuidado de su Madre Santísima. Y en otra ocasión me dijo: te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te movía a hacerlo, antes que el mundo tuviera parte alguna en tu corazón, porque lo quería enteramente puro y sin mancha alguna de aficiones terrenas. Y para conservármelo así, quitaba toda la malicia de tu voluntad, a fin de que no pudiera corromperlo. Y después te confié al cuidado de mi Santa Madre, para que te formase según mis designios. Ciertamente, ha hecho conmigo las veces de una buena madre, y jamás me ha negado su socorro. A ella recurría en mis penas y necesidades, y con tal confianza, que me parecía no tener nada que temer bajo su protección maternal. También hice voto, en este tiempo, de ayunar todos los sábados, de rezar cuando supiese leer el oficio de la Inmaculada Concepción y de hacer 7 genuflexiones todos los días de mi vida, rezando 7 Aves Marías para honrar sus 7 dolores. Me ofrecí después por su esclava perpetua, suplicándole
no me rehusase este título. Le hablaba con la sencillez de una niña, como a mi buena madre hacía, la cual sentía desde entonces un amor verdaderamente tierno. 23. Combate interior, los suyos y el demonio. Me reprendió severamente cuando me vio de nuevo dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en mi interior, pues no pudiendo ya resistir a las persecuciones de mis parientes y a las lágrimas de una madre tan tiernamente amada, la cual me decía que a los 20 años debía una joven tomar estado, comencé a inclinarme a ese parecer, pues Satanás me decía continuamente: ¿En qué piensas queriendo seguir